es que pertenece ese documento. ¿Y cómo voy a elegirla? Bueno, hay preguntas que sí me tengo que hacer. Es ¿por qué se produjo ese documento o por qué recibí yo ese documento? Entonces, si esa carta vino y es en relación con la ampliación de un proyecto, yo no voy a decir, bueno, es que es una carta de la Vicerrectoría de Investigación o es una carta de la Vicerrectoría de Acción Social, entonces va a la carpeta de la Vicerrectoría de Acción Social, sino que yo lo que voy a decir es, bueno, esta carta está viniendo a mi unidad porque forma parte de un proyecto y no forma parte de cualquier proyecto, sino específicamente de este proyecto. Entonces ahí yo determinando que ese es el proceso, es a partir de eso. O puedo recibir una carta que es en relación con presupuesto. Y bueno, el presupuesto es de mi unidad, es el presupuesto de un proyecto, es el presupuesto de algún dinero que me dieron para atender alguna necesidad de una actividad que íbamos a realizar, ¿verdad? Esas preguntas que me tengo que hacer. ¿Por qué es que llega acá el documento? También si son documentos a nivel personal, ¿verdad? Puede ser que yo esté diciendo, bueno, es de un estudiante, es un estudiante de mi misma unidad académica, es un estudiante que es de otra unidad académica. Todas son esas preguntas, entonces sí tengo que hacer ese análisis muy crítico de cada documento, no es como que de repente yo llegue, coja el documento y vea el membrete y como dice el membrete que es de la Oficina de Recursos Humanos, voy a abrir una carpeta que se llama correspondencia o Oficina de Recursos Humanos y que voy a meter ahí la carta, sino que yo sí tengo que hacer ese análisis crítico de qué es el documento para establecer a cuál serie documental pertenece. Y esa es la importancia de esto de los procesos, que yo siempre tengo que establecer, ok, tengo un documento, este documento entró a mi unidad por estas razones y por lo tanto pertenece a a este proceso y de este proceso va a salir esta serie documental. Esa es como cada lectura que yo tengo que hacerle a uno por uno de los documentos que yo voy a recibir. Acá les tengo como otro ejemplo, que me parece que cuando hablamos de dinero, todas las personas nos entendemos un poco mejor, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, todo lo que tiene que ver con ciertas características, las ciertas funciones son a partir de la Oficina de Administración Financiera. Entonces, si tengo una computadora, y es para que me estoy haciendo el inventario de bienes, ok, eso es oficina de administración financiera, porque es a ellos a los que yo les tengo que enviar el inventario. Y si yo estoy trabajando las facturas de una compra, pues es también con la oficina de administración financiera y pertenece a un fondo de trabajo. O puede ser que la oficina de administración financiera me mandó una circular que de repente decían que para tal fecha iban a cerrar más temprano porque tienen una actividad, entonces es en forma general. Y todos estos documentos pertenecen es a la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, si estuviéramos hablando, y no sé si tal vez algunas personas recordarán que antes decíamos, bueno, siempre vamos a archivar por procedencia. Bueno, ¿dónde viene el documento? Y ahí le hago una carpetita y pongo Oficina de Administración Financiera y ahí incluyo todo. Eso sería una clasificación, digamos, eso sería una elección anterior, como lo hacíamos antes. Pero ¿cómo vamos a hacer ahora? Ya no vamos a hacer esa carpeta, sino que la carta que viene de la oficina, de la carta que yo decía que era del inventario, no lo vamos a poner en administración financiera, sino que voy a crear un expediente de bienes institucionales y en el expediente de bienes institucionales voy a meter ese documento en relación con con el inventario. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos. Y muy importante también, esto que les decía, que normalmente escogíamos una carta que se llamaba la serie documental correspondencia y ahí voy a meter todo. ¿Qué es lo que pasa? Recordarán que al principio cuando les mostré esta filmina, les decía que la correspondencia tiene un valor de 5 años y después se elimina. Entonces, ¿cómo se podría traducir eso cuando yo lo hago a nivel de elección de series documentales que voy a analizar? Que todo lo que yo ingrese
en la serie documental correspondencia estoy diciendo que son documentos que se pueden descartar, que no son documentos sustantivos para mi unidad. Entonces, ¿cuáles son esos documentos que voy a meter en correspondencia? Todos aquellos que sean cartas enviadas y recibidas de carácter informativo, es decir, que no pertenecen a esos procesos sustantivos de la unidad en la que yo trabajo. Pueden ser, como les decía, ¿verdad? De repente una carta que es, de repente puede ser como, hay unas cartas que yo siempre me gusta poner de ejemplo porque son como muy comunes dentro de la institución y es cuando una autoridad se va. Entonces, que viene el director de una escuela y está saliendo y entra un director nuevo. Entonces, recibimos una carta donde nos dice, bueno, yo les agradezco por todo el apoyo que me brindaron durante estos años y a la vez les pido que apoyen a la persona que viene en mi lugar. Esa es una carta muy común y como seres humanos y en esta institución humanista en la que estamos, pues es muy lindo recibir y agradecer y felicitar a la persona que viene nueva, ¿verdad? Pero a nivel sustantivo, ese documento no va a ser relevante. Ya toda la gestión que hizo la persona que estaba o todas las actividades que va a realizar la nueva persona, la vamos a tener dentro de otros documentos, dentro del informe de fin de gestión, dentro de todos los proyectos o los procesos importantes que esa autoridad lleva a cabo, pero no esa carta que era informativa. Entonces, esa es una carta que podríamos meter bien en la serie documental correspondencia. Entonces, van a ser todos esos documentos que yo recibo y envío de carácter informativo. Em, Y bueno, sí, lo más importante, ¿verdad? Es que todos esos documentos que yo tenga a nivel de correspondencia, como les decía, son documentos que vamos a estar eliminando. No va a tener que tener ningún documento que esté relacionado con la serie documental correspondencia, no van a tener que tener ningún carácter sustantivo a nivel de la unidad donde yo estoy. Y también, si por ejemplo, si ustedes tienen algún documento y dicen, bueno, es que este documento, si no sé a qué corresponde, nos pueden llamar a nosotros acá en el archivo universitario o también pueden ver algunos documentos que les vamos a facilitar que van a tener, pero todo no debe, digamos, cualquier documento no debería estar en correspondencia. Y puede ser, por ejemplo, que yo diga yo, bueno, pero es que algunas personas me comentaron, bueno, pero es que yo veo y esto es una carta, por lo tanto es correspondencia. Y tal vez eso podría ser como muy fácil de decir, ¿verdad? Y sí, tiene el formato de carta, ¿verdad? Tiene un número de oficio, una fecha, los destinatarios, el contenido y la firma, formato carta, pero no es que quiere decir que esa, aunque sea una carta, vaya a la serie de correspondencia, porque yo puedo tener una carta en la que comunico muchas cosas. Puede ser una carta en la que estoy comunicando que estoy comunicando las cargas académicas de la unidad. Puede ser una en formato carta, pero lo que estoy haciendo es dándole el aval para la prórroga de un proyecto de investigación. Entonces, nunca tengo que fijarme fijamente en el formato, sino en el contenido que ella, de la información que ella nos muestra. Entonces, ¿cuándo sí puedo usar el de la serie documental correspondencia? Cuando son de carácter informativos, cuando son agradecimientos de directores o cuando no tienen una relación directa con las funciones sustantivas de mi unidad. Por ejemplo, que yo recibí una carta de la municipalidad donde me invita a participar en un proyecto de ellos, pero es una carta para mí que no es digamos, no es sustantiva para mis funciones como unidad, sino que más bien lo que me están pidiendo es un apoyo y no va a llevar a nada más, de repente inclusive ni siquiera participamos, entonces que son documentos que fueron simplemente informativos, entonces en estos casos yo sí podría utilizar la serie documental correspondencia. Y cuando utilizo la serie documental correspondencia, también debo de tener claro que tengo que poner el nombre de la instancia, el tema y el año. Entonces puedo, porque puede ser que si tenga, no sé, de repente si estoy en una escuela con la facultad, ¿verdad? Entonces yo puedo poner en el nombre del expediente facultad de
2023, siempre señalando también el año en el que estamos. Y bueno, como yo les decía antes, ¿verdad? En un mundo utópico, pues en este momento tendríamos identificados todos los procesos y las series documentales que producimos en la institución. Sin embargo, pues no es una realidad en este momento. Entonces, también podríamos utilizar la serie correspondencia cuando yo no tengo la serie documental que realmente corresponde a ese proceso. Pero en este caso tengo que dejar muy claro en el nombre a qué corresponde y tengo que marcarle también lo del expurgo que ahora más adelante vamos a ver. Esto porque es importante, porque el día de mañana, cuando ya tengamos un proceso, una siguiente fase del sistema, vamos a poder realizar eliminaciones y vamos a poder realizar transferencias al archivo digital de la institución. Entonces yo tengo que saber que esos expedientes que creé con la serie documental correspondencia, cuando no existía una serie específica, no los voy a poder eliminar, sino que van a tener que ser analizados, ya sea para eliminación o transferencia. Entonces sí es muy importante que lo hagamos, pero sí pedirles, ¿verdad? Antes de usar la serie documental correspondencia, porque no encontré la serie, primero nos pueden llamar a nosotros, ¿verdad? Nosotras con la mayor disposición les podemos atender para que ustedes, para brindarles, porque de repente me dicen, bueno, es que quiero, lo estaba buscando con este nombre la serie, pero no lo encuentro y puede ser que la serie se llame diferente o sea que forma parte de una subcarpeta. Era por esto que les decía a veces de lo de los fondos de trabajo. Me dice, es que yo pongo en las series documentales fondos de trabajo y no aparece ninguna serie. Y yo, ok, bueno, no va a aparecer porque resulta que los fondos de trabajo forman parte de la serie expediente de ejecución presupuestaria. Entonces, en las subcarpetas del expediente, allí ya vamos a encontrar lo que son los fondos de trabajo. Entonces puede ser que sí exista la serie, pero de repente no la teníamos bien ubicada. Entonces ahí también nosotros les podríamos como ayudar y les vamos a facilitar, por eso hice revisar las series, les vamos a facilitar unos documentos donde es un Excel, que de hecho está en el sitio web de la Aurora, donde ya establece por diferentes áreas de por ejemplo, unidades académicas y de investigación, series comunes que serían importantes para toda o que se podríamos utilizarlas cualquier unidad, sin importar si es académica de investigación, si es administrativa, si es un programa de posgrado, cualquiera podría utilizarla. Entonces, esas series comunes. También está una que es específica para revistas y otra que es específica para órganos colegiados. Entonces pueden revisar esas series que ahí también les vamos a estar brindando. Es como una lista, como un forrillo, digo yo, porque podemos poner como el buscador y ahí nos va a decir a qué serie pertenece y demás información. Y siempre que utilicemos, en este caso, la correspondencia, siempre acordarnos poner no solo el nombre de lo que estoy tratando, ¿verdad? La unidad o el asunto, sino que también indicar los años. ¿Qué pasa si yo creo expedientes con la serie de correspondencia? Utilizo la serie de correspondencia y no un proceso al que realmente corresponde el documento. Eso me va a implicar una lectura de documento por documento. Significa que el día de mañana todas esas carpetas que digan correspondencia, yo voy a tener que abrirlas y voy a tener que leer documento por documento, carta por carta, para saber si realmente era que no correspondía a un proceso específico o si realmente es correspondencia que se puede eliminar tal cual es la serie documental correspondencia. Y tal vez para personas que hayan participado, que estén trabajando con tablas de plazos y que estén trabajando con mi compañero André, pues van a tener esa experiencia, ¿verdad? Sobre todo en archivos pasivos, ¿verdad? Viejitos, donde yo tengo que ir abriendo, sentarme y es un trabajo de hormigas. Esto es de horas ir sacando esta información porque implica la lectura de carta por carta. Y esto se los quería comentar porque en realidad el CIGEDI pues es simplemente un instrumento. Es un instrumento que me va a facilitar el día de mañana el trabajo, pero si yo no lo uso
de la forma adecuada, aunque el sistema establezca las series documentales establecidas por los procesos y cuál es el proceso, si es sustantivo, facilitativo. Si yo no uso esos procesos de forma correcta, pues el sistema no me va a ayudar y voy a tener que hacer una lectura de carta por carta. Para decirles, digamos, en papel hay un promedio que es 10 centímetros de documentos implican una hora de lectura para determinar si yo tengo o no que eliminar esos documentos o si los puedo transferir al archivo universitario. Entonces, para que lo tomen en cuenta y que hagamos tal vez un poquitito de conciencia de la importancia de utilizar bien las series documentales en razón con el proceso del que nacen los documentos que estoy gestionando. Y por eso es que la serie documental correspondencia es la última opción. Es como ya lo último. Si ya no hay más de dónde, ok, bueno, voy a utilizar la serie documental correspondencia, pero nunca va a ser nuestra primera opción. Primero siempre es el análisis del documento para ver a qué proceso corresponde. Y esta es la guía que les comentaba. Entonces aquí ustedes van a ver la serie documental, la definición, cuál es el contenido de la serie documental. También les damos algunas de las clasificaciones para comentarles la clasificación. No es obligatoria dentro del CIGED y hay algunos documentos que ni siquiera vale la pena pues en sí clasificarlos, pero ahí les damos como los datos, por ejemplo, en el expediente de apoyo presupuestario, que sí sería ejecución presupuestaria, y les decimos cuál es, cómo se tendría que crear el expediente, en el nombre del expediente, cómo lo vamos a poner, perdón, la serie documental, cómo se va a poner, en el nombre, cómo lo vamos a llamar y así sucesivamente. Entonces, pues ahí está esa guía que les comentaba que pueden accesarla desde el sitio web de la Aurora. Y como les decía, pues tenemos diferentes, tenemos las de series comunes, las de unidades académicas, académicas de investigación y sedes regionales. También están las de programas de posgrado, las de comisiones para todo lo que es órganos colegiados y revistas. Si hubiera alguna que ustedes dicen, bueno, es que no está la de mi área y yo quisiera que estuviera para poderla ver y entender un poco más claro cómo se tendría que hacer, también nos pueden avisar y con mucho gusto nosotras también lo iríamos completando. Entonces, en relación con los procesos, esa es la importancia, ¿verdad? Que los procesos me van a llevar a todo lo que es las series documentales que tengo que establecer. Una vez que yo ya definí, bueno, cuál es la serie documental que necesito para crear, para que necesito en relación con este documento, la siguiente fase va a ser, ok, bueno, ahora sí, ya que tengo la serie, voy a crear el expediente. ¿Y cómo creo el expediente? En realidad, crear expedientes en el sistema es sumamente sencillo. Para eso es importante que antes establezcamos algunos términos. Uno es el de tipos documentales y otro es el de series documentales, que tal vez aquí sí es un término muy archivístico, ¿verdad? Muy de nuestra área, pero se los quiero compartir a ustedes para que nos entiendan un poquitito más y que a veces me dicen, ay, no, pero es que eso está como en palabras muy, muy de ustedes y yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos darle pues hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los tipos documentales se refieren propiamente a cada documento en sí. Yo puedo definir como ese documento que se va a producir con características propias que voy a tener de un documento, como su estructura, su formato, el contenido, esas características que me van a definir qué es. Entonces, con ello voy a identificar si es un acta, si es un informe, si es un oficio, si es una constancia. Todos esos son los tipos documentales. Más las series documentales va a ser como la sucesión de esos documentos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de las actas de órganos colegiados, puedo tener dos tipos de serie. Una que va a ser el consecutivo de actas de órganos colegiados, ¿verdad? Donde tengo el acta 1, 2, 3, 4, 5 del consejo asesor y otro va a ser el expediente de la sesión de cada uno de esos
de esas reuniones. Entonces voy a tener dos series documentales. Entonces las series documentales va a ser como esa unión de quién lo produjo, de qué función están haciendo el documento y cuál es el tipo documental que se define. Entonces ahí yo puedo definir con las series como pues, los expedientes de bienes institucionales, el de ejecución presupuestaria, expedientes de proyectos de acción social, expedientes de programas, expedientes de personal, expedientes de estudiantes. Esas van a ser las series documentales. ¿Y cuál es la característica en CIGED? Que con los tipos documentales yo voy a crear plantillas y con las series documentales voy a crear expedientes. De hecho, esto lo voy a repetir varias veces como para que también nos quede como la diferencia desde que cuando yo lo aplico. Entonces, el tipo documental lo voy a traducir es en plantillas. Con cada tipo voy a generar una plantilla. Entonces, ¿cómo es esto en el sistema? En el sistema esto siempre lo va a tener que hacer el rol de archivo y la persona con plantillas. El día de hoy no iba a hablar con plantillas, entonces va a ser como muy rápido. Entonces, nada más las personas que tengan estos roles dentro de plantillas, en plantillas de unidad, ya van a poder ver cada una y ahí nada más le vamos a dar a agregar y vamos a ir completando la información. Muy, muy, muy importante. Cada vez que yo agrego una plantilla nueva o actualizo una plantilla, los campos o los metadatos que llamamos, ¿verdad? Esa información que en la plantilla nos aparece entre corchetes como el oficio, la fecha, el destinatario, me van a aparecer acá como identificación. Entonces, siempre que la actualizo, tengo que em, volver a, a seleccionar cada uno de los metadatos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un oficio, voy a tener el oficio con identificación o circular con identificación. ¿Cuál es el nombre del documento? Copias con copias, fecha con fecha, documento, destinatarios con destinatarios, remitente con remitente. Y es así, en realidad es como muy sencillo porque es como un juego, ¿verdad? Entonces siempre lo tenemos que seleccionar con la que nos corresponda. Y también muy importante es esta información que aparece como alcance general. Toda la información que aparece con alcance general va a corresponder a documentos que pueden ser leídos por todo el personal de la universidad. Entonces, si ustedes marcan un documento con alcance general, lo va a leer desde el rector hasta aquí su servidora. Entonces, tengan muy en cuenta eso y evitar marcar esta opción si no corresponde a eso. Igual, si ustedes lo marcan y por algún error se les fue el documento con alcance general, ustedes mismos pueden, bueno, la persona con el rol de archivo puede ir y eliminar del alcance general ese documento que nos quedó por ahí perdidillo en un área que no correspondía. Pero para que no vaya a hacer lectura de estos documentos, personas que no les corresponde, siempre recordemos no marcar esta opción, a no ser por lo general circulares o si pertenezco a alguna unidad que tiene la competencia para hacer resoluciones o así, pues allí sí podría marcarla. Y los expedientes, perdón, las series, como les decía, van a ser igual a la creación de expedientes en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las fases que yo tengo que hacer para crear expedientes en mi unidad? Lo primero que tengo que hacer es ir y asociar la serie de documentos, perdón, ir a buscar en archivo las series documentales y asociarlas a mi unidad. Entonces, yo voy a poner dentro de la pantallita la palabra, digamos, cuál es la serie que estoy buscando y lo voy a poner acá. Entonces, por ejemplo, el caso de que yo tenga que hacer algo con cargas académicas, entonces yo puedo poner aquí en el buscador la palabra carga y ya se me van a buscar las series. O en este caso que puse personal y aquí me van a salir las diferentes series que se relacionan con la palabra personal. Entonces, eso me puede ayudar a buscar las series que yo necesito para crear el expediente con base en los documentos que debo de asignarles. Y dentro de las series, acá, si ustedes presionan el botón de detalles y yo os digo, bueno, es que a qué se refiere con acciones de personal, entonces yo puedo marcar el botoncito de detalle y él me va a dar más información.
Y toda esta información es relacionada con la serie documental. Entonces, por eso la importancia de asociarlos bien con las series. ¿Cuáles son esas características? Una de esas características, por ejemplo, que yo voy a tener el tipo de acceso, si el acceso es restringido. Entonces, si yo estoy creando un expediente personal, no es que cualquier persona pueda ingresar a los expedientes de personal y leer los documentos o revisar los documentos que están incluidos en ese expediente. ¿Por qué? Porque tienen un acceso restringido. Eso quiere decir que solo la persona, digamos como yo, mi expediente personal, yo podría ver esos documentos. Y como les decía antes, ¿verdad? También me va a decir cuál es el contenido de ese expediente, digamos, a qué se refiere y importante que me va a establecer las vigencias. Y estas vigencias es lo que me va a ayudar el día de mañana para trámites, ya sea de eliminación de los expedientes o de transferencia al archivo digital. Una pausa con esto. Cuando digo el día de mañana, es el día de mañana específicamente, porque en este momento, hoy, digamos, hoy 12 de octubre del 2023, no tenemos la segunda fase del sistema, que es la que hace la eliminación, y los compañeros de la Comisión de Archivo Digital están trabajando en el levantamiento de los requerimientos para todo lo que es preservación digital. Entonces, esto es lo que el sistema va a hacer, no lo hace en este momento. Entonces, que me diga, uy, yo entré hace 2 años al sistema, entonces ya quiere decir que las series que son de 2 años me las va a eliminar el sistema. No, no se las va a eliminar todavía, pero esa es la proyección que va a hacer el sistema. Entonces, si nosotros no hacemos un buen uso del sistema, aunque el sistema ya esté proyectado para tener preservación digital, y tener eliminación de documentos, pues no va a servir de mucho si no tenemos una correcta gestión de documentos el día de hoy. Y otro detalle importante con las series es que yo voy a tener series, le llamamos series de vigencia compuesta y vigencia simple. Eso es porque las características de las series van a crear, bueno, así les pusimos, ¿verdad? No es exactamente un término archivístico, pero así les pusimos a nivel del sistema para que nos ayudara. Pero ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, una serie que es compuesta, como lo son los expedientes de sesiones, me van a generar por defecto subcarpetas. Y esas subcarpetas, por ejemplo, en este caso, están establecidas por el procedimiento de órganos colegiados, donde voy a tener una subcarpeta de actas, una subcarpeta de control, de los documentos de sesión y los documentos de referencia. Entonces voy a tener todas las subcarpetas que corresponden a la serie documental, a la serie de expedientes de sesión que corresponde al proceso de órganos colegiados. Eso también, digamos, estas sus carpetas son de forma automática, entonces ya con que solo la serie me diga que es una vigencia compuesta, ya automáticamente me van a salir todo lo que son los diferentes expedientes. Y bueno, acá importante para terminar como esta parte de asociación de las series es que cómo lo voy a yo a una vez que yo digo, bueno, ya tengo identificada cuál es la serie que necesito, que ya la puse en el buscador y ya me salieron. Las series que se vean de color verde y dicen asignados son series que yo ya tengo asociadas a mi unidad. Y las series que están de color rojo y digan no asignados son series que todavía yo no tengo asignados. Ustedes pueden asignar todas aquellas series que formen parte de los procesos que ustedes desarrollan dentro de su unidad. Inclusive puede ser que ustedes trabajen en dos unidades y puede ser que en una unidad tenga unas series y en otras tenga otras series documentales. Otro detalle importante, aunque parezca como un poco particular, pero es que cada vez que la marquen, siempre recuerden darle guardar, porque hay veces que me dicen, pero es que yo ya la asocié y cuando lo buscamos es que no estaba asociada. Entonces, de repente, como es una lista bastante extensa, el botoncito de guardar me va a salir hasta el puro final. Entonces, si no le doy guardar, no me lo va a rescatar la asociación que hice. Si tuvieran alguna duda con esta asociación de las series, pueden ver en el video tutorial de configuración, en el minuto 1.38, ahí está cómo es que se debe asociar las series documentales. Una vez que yo tengo las series documentales, ya puedo ir creando mis expedientes y lo puedo hacer de dos formas.
Una es yéndome propiamente al documento, que yo ya estoy en el documento y desde el documento voy a crear mi expediente. En este caso, si es esta la situación, voy a irme donde dice el botón que dice crear documento y desde acá voy a hacer mi expediente. Pero un alto en el camino. Antes de crear mi expediente, debo corroborar que no exista ya en mi unidad. Esto es muy importante porque podríamos darse el caso de situaciones donde tengo el mismo expediente, pero con nombres diferentes o un mismo expediente de varias personas. Les voy a contar algo aquí, caso de la vida real UCR, ¿verdad? Hace unos años hubo una unidad que, digamos que fue un impacto bastante grande a nivel de la institución que se dejó de existir. Esta unidad tenía importancia a nivel de expedientes de salud. Y nos dimos cuenta, y cuando estábamos haciendo los inventarios de los expedientes de las personas, pues nos dimos cuenta que eran muchos expedientes repetidos y era porque alguna persona había creado el expediente con los nombres y archivó, perdón, archivó el expediente con el nombre. Otro lo había creado con el apellido y archivó el expediente alfabéticamente con el apellido y otros los habían hecho con los números de cédula y archivaron el expediente con el número de cédula. Es decir, cuando ellos empezaron a crear sus expedientes de salud, no lo hicieron de forma normalizada y esto generó que una misma persona pudiera tener más de un expediente. Se imaginarán que esto podría ser un problema a nivel de gestión porque si yo necesito la información de una situación, y puede que no esté toda la información en esa misma carpetita porque voy a tener varios eh, em, documentos, perdón, varios expedientes creados de un mismo proceso. Entonces, muy importante que nos aseguremos que no existan expedientes previos de lo que yo quiero crear. Y en relación con eso, ¿verdad? Bueno, voy a asociar la serie documental y voy a ponerle el nombre. Entonces, para que no suceda eso que yo les comenté, que es vital que lo hagamos, que revisemos ciertas características y normalicemos cómo vamos a crear esos expedientes. En ese proceso de normalización, tenemos que revisar, evitar cometer faltas ortográficas, porque si de repente cometo alguna falta de ortográfica a la hora de que estoy creando el expediente, cuando lo vaya a buscar, ¿verdad? Cuando lo quiera seleccionar, no me va a aparecer. Y aquí les pongo algunos ejemplos específicos también. Por ejemplo, si voy a crear expedientes de personas, ya sea docentes, administrativos o estudiantes, la recomendación es que lo hagan primer apellido, segundo apellido y nombre de la persona. Y que en la parte donde dice, en este caso, en la parte donde dice descripción, si era el nombre de las personas, en la parte donde dice descripción podría poner el número de cédula o el número de carnet. Un detalle con esto, si ustedes me dicen, bueno, es que yo ya tengo 6 meses, un año, 2 años de estar trabajando en el sistema y vieras que nosotros no lo hicimos con nombre, lo hicimos con los carnets de los estudiantes. Muy bien, perfecto, sigan haciéndolo con los carnets. Lo importante es que tengamos normalizado y que cualquier persona nueva que se incorpore a nuestra unidad sepa que si tiene que crear un expediente nuevo del estudiante, lo tiene que hacer con el número de carnet. Entonces, esta es nuestra recomendación, que lo hagan de esta forma. Sin embargo, si ustedes ya lo iniciaron de otra manera, continúenla de esa misma. Pero si en algún momento creo un expediente con número de, perdón, sí, con número de carnet y en otro momento creé con nombres y apellidos y en otro momento creé con apellidos y nombre, entonces en ese caso sí tenemos que darnos a la tarea de ir normalizando. Entonces, si tengo que normalizar todos esos expedientes, ok, ahora sí, pónganlos de esta forma, primer apellido, segundo apellido y nombre, que es como lo estamos estableciendo pues a nivel más institucional. Si yo lo que tengo son proyectos, entonces tengo un proyecto de acción social, entonces lo que voy a poner en el nombre del proyecto es el código del proyecto. Los proyectos suelen tener nombres un poquito extensos, ¿verdad? A veces casi que son párrafos. Entonces, para no tener todo el nombre aquí tan larguísimo, lo que voy a poner es el código del proyecto que me dio la vicerrectoría respectiva. Y en ese caso, en la descripción, sí ya puedo poner el nombre completo de mi proyecto.
Em, en la parte, bueno, vamos a utilizar también, igual como les contaba el lunes, ¿verdad? De los asuntos de los documentos, evitar abreviaturas, igual cuando creo expedientes, igual en los nombres de los proyectos voy a evitar utilizar abreviaturas. Entonces voy a poner las palabras completas, no le voy a poner VA, sino que Vicerrectoría de Acción Social, no le voy a poner Aurora, sino que Archivo Universitario Rafael Obregón Loría. Si ustedes dicen, no, es que nosotros, la verdad es que cuando busco un expediente me es más fácil poner el base y buscarlo, entonces ahí sí, está bien, pueden poner las dos cosas, Vicerrectoría de Acción Social, pueden ponerlo completito para que tengan como esa facilidad a la hora de las búsquedas, pero recomendamos que sean también con el nombre completo de la unidad. O si ustedes dicen, no, es que la verdad, en mi unidad siempre vamos a utilizar solo las siglas de las unidades, entonces está bien, háganlo, pero háganlo con la sigla correcta, como está el listado de nombres y siglas que nosotros tenemos a nivel de la universidad. Y cuando son expedientes de formas generales, ¿verdad? Es cuando estoy hablando de expedientes de circulares, constancias, por ahí el de bienes institucionales, el de presupuesto, todos esos que son procesos como anuales, vamos a ponerle siempre el año. Entonces, si yo estoy haciendo el de circulares recibidas, le voy a poner 2022. Si estoy haciendo el de formulación de presupuesto 2023. Y así siempre irles poniendo los años para que identificar año con año cuál es el que estoy desarrollando. Y exceptuamos de estos expedientes que tienen como un ciclo de vida como más extenso, por ejemplo, que son expedientes de personal y expedientes de proyectos y expedientes de convenios, que por lo general un convenio puede iniciar este año y puede extenderse 2, 3 años. Entonces, por allí podemos tenerlo ya como nada más la serie documental convenios con el nombre completo en el nombre, perdón, le ponemos el nombre completo del proyecto, del convenio que estoy llevando a cabo, o de la persona, o del código del proyecto. A estos tres no les vamos a poner el año. Y como les decía, ¿verdad? Cuando voy a seleccionar, ¿verdad? Parece que estoy un poquito cansona con esto, pero es que de verdad nos asusta un poco el uso que le estén dando es a la serie documental correspondencia. Entonces, recuerden que si usted selecciona aquí correspondencia, estoy diciendo que estos documentos no son importantes para mi unidad y después de 5 años se podrían eliminar. Entonces, correspondencia de última opción. Y en las demás, en la que es la descripción, vamos a anotar pues datos más descriptivos de la nombre. No es un campo obligatorio, entonces podrían dejarlo en blanco o como les decía, en el caso de personas, números de carnet, números de cédula y en el caso de proyectos, el nombre completo del proyecto. Y todos los demás, si ustedes quieren, pueden pues anotar qué es qué es o dejarlo en blanco, dejarlo sin completar. Un dato importante de situaciones que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que a veces hay personas que estaban creando expedientes por cada documento que reciben. Y aquí en la descripción ponían la descripción como el asunto del documento. No es así, ¿verdad? Son expedientes por todo el conglomerado de documentos que responden a un mismo proceso. Entonces acá es la información, no de cada documento que estoy archivando o asignándole el expediente, sino a nivel general de lo que corresponde. Y en ubicación física, esta la utilizamos cuando tenemos expedientes híbridos, es decir, que voy a tener la combinación de expedientes donde voy a tener documentos en formato físico y documentos en formato electrónico. Entonces, en estas dos voy a tener la característica de que si de repente es el expediente del estudiante y el estudiante entró hace 6 años, entonces pues es muy probable, ¿verdad? Casi un hecho que voy a tener el expediente en físico. Entonces, ¿dónde está ubicado ese expediente físico? Que está
el cuarto piso, en el aula tal, en el estante tal o está en el archivador tal, ¿verdad? Donde está que cualquier persona pueda tener acceso a que necesite el expediente, puede ubicar tanto el expediente electrónico como el expediente digital. Y en expurgo, esta palabra expurgo que a veces causa un poquito como de revuelo, ¿verdad? Es como esa selección o esa identificación de los documentos que forman parte del expediente. Si el día de mañana voy a tener que ir haciendo una lectura detallada de cada uno de esos documentos, les recomendamos en general ya cada serie documental por defecto trae si se tiene que eliminar o no, pero se le agregó con la finalidad de que ustedes tengan la posibilidad de decir, bueno, yo estoy metiendo todo esto en este expediente, pero no estoy segura si se va a conservar o se va a eliminar. Entonces le doy la característica de expurgo para que el día de mañana, si nosotros no estamos trabajando y le toca a otra persona hacer ese proceso de selección, haga ese alto y diga, ok, la persona que hizo este expediente no estaba segura de los documentos que incluyó. Leamos carta por carta para definir si esos documentos se tienen que transferir o se tienen que eliminar. Y acá voy a darles como algo que es de más adelante, pero lo voy a mencionar acá, que es que cuando yo estoy creando un expediente desde esta partecita de crear nuevo documento y tiene una vigencia simple, él automáticamente me va a dar la opción de que una vez el documento quede asignado al expediente que yo estoy recién creando. Entonces, si usted dice así, esta carta es de esta persona, de este, del expediente de esta persona, de una vez voy a archivarla para que ya me quede de un solo guardadita. Eso solo lo puedo hacer en caso de expedientes simples. Y la otra forma de crear un expediente es desde la opción de archivo, expedientes. Desde acá es la otra, Anita, señora. perdón, cuando dijo crear expediente se le fue el audio, no sé si No, puede es que repetir eso. lo apagué. Perdón, fue que lo apagué. Ah, ok, para que me lo repita, por favor. Gracias. De nada. Aquí, ok, cuando voy a crear un expediente tenía dos opciones. Una era desde el documento y otra opción es em, yendo al menú superior de archivo y nos vamos a ir a la opción que dice expedientes. Acá puedo dar al botón agregar. Al igual que como les comentaba antes, cuando creamos el documento, perdón, el expediente desde el documento, antes de crear el expediente nuevo, tengo que revisar y asegurarme que no exista ya el expediente de la persona o del proyecto o de lo que yo estoy tratando. Entonces siempre voy a revisar los expedientes que existen previamente. Esto sobre todo lo tengo que hacer cuando trabajamos varias personas en mi unidad para corroborar que otra persona no haya creado el expediente o inclusive si yo tengo varios años, puede que haya creado el expediente y no lo recuerde, ¿verdad? Entonces siempre busquemos antes de crear uno nuevo. Y el, el formulario para crear el expediente va a ser el mismo que vimos anteriormente, donde selecciono la serie documental, le pongo el nombre al expediente, cómo quiere que se llame, le voy a agregar la descripción y la ubicación física, aunque no son obligatorias, lo puedo dejar en blanco y voy a agregar si se tiene que expurgar o no se tiene que expurgar. Y una vez que ya hice todo, ya completé todo el formulario, le doy guardar y listo, ya creé el expediente. Si tienen alguna duda o algo de cómo crear los expedientes, igual pueden irse al video tutorial y en el minuto 4.22 allí pueden encontrar cómo, digamos, todas estas fases de cómo crear un expediente. Una vez que yo ya tengo creados los expedientes, ahora sí, ya puedo ir asignando los documentos que corresponden a esas diferentes carpetitas. Entonces,
siempre voy a tener que asignarle el expediente, es desde el documento, desde la parte de expedientes, ahí es donde yo lo voy a hacer, pero en este caso ya no voy a usar el primero que decía crear, sino que para asignar lo que le voy a utilizar es el botón que dice seleccionar. Entonces, desde ahí es que puedo ir ya agregando cada documento a un expediente. Y esto es sumamente importante que lo hagan porque, bueno, uno es lo que el sistema sí nos va a pedir de forma obligatoria. Si yo no le agrego al documento un expediente, no me va a dejar atenderlo, no me va a dejar despacharlo, no me va a dejar distribuirlo. Entonces es obligatorio que cada documento tenga un expediente. Si no sería, digamos, si lo pensamos en físico, es como que yo tuviera sobre mi escritorio todos los documentos en una columnita, ¿verdad? Sin saber qué es qué. Eso sería el equivalente si yo no les asigno un expediente. Entonces, esta parte es obligatoria. Y por acá les quería comentar si por cualquier cosa, esto que dice acá, incorporable expediente físico es, por ejemplo, en aquellos casos donde pueda que tenga un documento que lo voy a tener tanto en físico como en electrónico. Entonces yo puedo llegar y ponerle incorporar al expediente físico para que se sepa que este documento está en una carpetita física también. Si este botón no les aparece es porque no tienen activo el parámetro. ¿Y cómo activo el parámetro? La persona con el rol de administrador de unidad se va a parámetros, perdón, a administración, parámetros de la unidad y desde parámetros de la unidad tiene que darle el checkcito a la opción que dice mostrar marca de ingreso de documentos en expediente físico. Entonces ya les va a aparecer esta opción para que la puedan seleccionar. Ok. Entonces, bueno, este, y eh, hay también para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando yo le doy seleccionar cuando le voy a dar seleccionar el expediente, me va a aparecer este formulario, esta ventanita. En la ventana yo voy a tener la opción de buscar el expediente. Les recomiendo siempre usar esto y no bajar esta de acá porque si no, pues se les puede hacer eterno. Y no pongan el nombre completo del expediente, solo con que pongan alguna palabra, alguna frase, ya con eso va a ser suficiente para hacer las búsquedas. Entonces, por ejemplo, pueden poner consejo asesor, pueden poner alguna palabrita que les identifique el expediente que ustedes crearon para la hora de buscarlo. Y una vez que ustedes lo tienen identificado, lo marcan, le dan clic sobre la que ustedes pusieron, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí en el buscador pongo la palabra Violeta, digamos, y entonces ya aquí me sale el expediente de Violeta. Entonces yo lo marco, lo doy check sobre este y ya me aparece en la parte de abajo donde dice expedientes seleccionados. Si acá no me aparece el expediente, es que todavía no tengo bien la búsqueda. No, perdón, no tengo seleccionado el expediente. Y si me equivoqué, le puedo dar borrar y lo busco el expediente correcto y le doy guardar. Esto sería, digamos, este tipo de selección sería cuando tengo expedientes que son simples. Hay expedientes que son, ¿se acuerdan que les decía que tenían subcarpetas? Por ejemplo, el expediente entonces, por ejemplo, acá tengo dos ejemplos. Una que sería simple, como el expediente personal, de un solo mes. Va a salir la opción del expediente de asignarlo. Pero si la vigencia es compuesta, van a ver que no me sale la opción, ven, no me sale esta opción y es porque la vigencia es compuesta, entonces no tengo la oportunidad de seleccionarlo. Entonces, ¿qué pasa con las series compuestas? Tiene que ir un paso más allá. En las series compuestas me va a aparecer, a la hora que lo ponga, me va a aparecer un más. A ese más yo le tengo que dar clic. En el momento que le doy clic,
me van a aparecer las subcarpetas relacionadas con el expediente que yo creé. Entonces ya ahí es donde tengo que marcarlo. Digamos aquí, si yo le doy clic aquí, que también nos ha pasado que nos dicen, es que yo selecciono el expediente de la sesión, pero no, pero todavía me dice que que el documento no tiene expediente. Es por esto, es porque de repente trataron de marcar aquí y si marcan acá, no les va a aparecer que el documento haya sido seleccionado. Pero si ustedes ya le dan clic sobre que se ponga azul, entonces van a ver que en expedientes seleccionados ya les va a aparecer la subcarpeta que ustedes eligieron. Entonces ya ahí sí le podemos dar guardar. Y como les decía anteriormente, si nos equivocamos y vimos que el expediente no era el correcto, lo puedo borrar y puedo buscar y asignar el expediente correcto. Inclusive si ustedes dijeron, bueno, es que archivé este documento, pero a la hora que me di cuenta lo archivé mal, le asigné mal el expediente, ocupo corregirlo, lo hacemos exactamente igual, le damos seleccionar el seleccionar expediente, busco el expediente correcto, lo pongo por acá y el expediente que me había equivocado le doy borrar. Se lo recomiendo hacer de esa forma, digamos, primero busco el expediente correcto y después borro el expediente para asegurarnos que todo documento siempre va a tener una carpetita. Y esa era la parte que queríamos contarles en relación con la importancia de crear, de hacerlo con los procesos de acuerdo con con los documentos que estoy recibiendo o generando, cómo crear el expediente y cómo asignarle un expediente a esos documentos. Ahora bien, queríamos aprovechar porque sabemos que de repente acá tenemos a las personas que tienen los roles con el rol de archivo y es esta parte que es los contactos de CIGEDI. En los contactos de CIGEDI nosotros en el sitio web tenemos todas las unidades que están en el sistema, excepto lo que son comisiones institucionales que no están. ¿Quién es la persona con la que pueden contactar? Los números, los correos electrónicos y los números de teléfono. Pero sí nos hemos dado cuenta de personas que de repente tienen la oportunidad y se van a otra unidad y ya no son la persona de contacto y nosotros seguimos teniendo sus datos acá. Entonces, que cada vez que ustedes sepan que se van a ir de la unidad, que por favor nos llamen y nos avisen, nos manden un correíto para nosotras poder tener actualizada esta lista de contactos y los números de teléfono y no sea, por ejemplo, que ustedes están en una unidad y que les vayan a mandar correos en relación con una duda que tienen con su unidad y que no aparece. De igual forma, esta lista de contactos les puede servir a ustedes, por ejemplo, si ustedes están ingresando un documento y les dicen, ay, es que ese documento ya está ingresado, el sistema les va a decir qué unidad y qué persona los ingresó. Entonces, ustedes pueden buscar esta lista de contactos acá, ¿verdad? Y decir, bueno, es que era una carta que recibí del centro de informática. Bueno, en el centro de informática, ¿con quién voy a hablar? Con José Carlos y lo puedo llamar a la extensión 1871. Entonces, para que los agreguen como destinatarios del documento, por ejemplo. Entonces, para que tengan por ahí esos datos y que por favor nos ayuden a mantener esta lista de unidades actualizada. Y aparte de eso, también queríamos aprovechar esta capacitación para pedirles un favor a todos ustedes y es con que nos ayuden a mejorar. Digamos que nosotras tratamos siempre de dar lo mejor de nosotras, pero sabemos que tenemos muchas posibilidades de seguir mejorando. Entonces queremos que nos ayuden a continuar, ¿verdad? Que nos digan qué podemos, qué acciones podríamos tener o que consideran que podríamos mejorar nosotras, que en realidad solo somos dos personas que atendemos IGEI para toda la universidad, entonces sí creo que tenemos grandes retos y también a la vez que son retos tenemos grandes posibilidades, entonces si ustedes ven algo que nos pueda ayudar, les agradecemos que nos digan. Igual si ustedes consideran, digamos, estas tres capacitaciones que estamos dando, bueno, todos los años hemos venido dando capacitaciones generales, pero específicamente estas de este año las estamos haciendo con base en una solicitud del Consejo de Área de Decanos
que nos solicitaron que hiciéramos capacitaciones a nivel general de todo lo que era el sistema. Entonces, igual, si alguno considera que tal vez podríamos hacer alguna capacitación en algún tema específico o en algún área que ustedes sientan que podemos, también que nos avisen. En este formulario, Flor se los puso en el chat. Entonces, en este formulario, si gustan, pueden ingresar y pueden agregar todas esas situaciones o aspectos que ustedes crean que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y que también les pueden ayudar a ustedes a tener un mejor uso de lo que es el sistema, que como sabemos, pues igual que todos los sistemas, son solo instrumentos y que depende de nosotros como usuarios que cómo utilicemos esa ayuda que nos da la tecnología. Aparte de eso, también en el chat también les habíamos puesto otro formulario que es para que nos ayuden a completar su nombre, la unidad a la que pertenecen para tener la lista de asistencia al día de hoy. Entonces, también para que nos ayuden a completar las personas que aún no lo hayan hecho ese formulario de asistencia. Comentarles a todos o aquellas personas que recordarles a aquellas personas que ya lo conocen, ¿verdad? Que en el sitio web de nosotros están todos los tutoriales para crear, para flujos de trabajo, para crear expedientes, para todos los diferentes procesos que tiene el sistema. Están los videos tutoriales que pueden consultar. El de firmas y los compañeros del Banco Central hace unos meses atrás recordarán que hicieron un cambio en la forma como se firma. Entonces el video tutorial de firmas sí está con el proceso anterior, pero también por ahí está. Y Anita, todas las consultas, ajá. perdón, sí, también recordarles que tenemos todo un material de las capacitaciones que hemos hecho anteriormente en CIGEDI, porque también veo en el formulario que están pidiendo capacitación de creación masiva de documentos y ese tipo de cosas. Igual nosotros las tenemos en el link que ya les voy a pasar. Gracias. Los números de teléfono, el mío es el 2997 y el de Flor es el 2992. Los dos números de teléfono también funcionan como WhatsApp, entonces cualquier cosita también por allí nos pueden escribir. También contarles que a veces si estamos en capacitaciones o en alguna actividad, de repente no contestamos los números de teléfono, pero si nos mandan los mensajitos por WhatsApp, ya nosotras al finalizar las actividades les contestamos todas las consultas que nos hayan hecho por estos medios, pues, si fuera que no, si no les atendimos al número de teléfono como tal. Por aquí sí les contestamos siempre, o inclusive si estuviera en alguna actividad o estuviéramos de vacaciones o alguna situación, también automáticamente les informamos para que sepan con cuál de las dos se tienen que comunicar. Y bueno, nuestro correo electrónico es igei.aurol, ahí también nos pueden contactar para cualquier información que requieran. Y de nuestra parte, eso es todo. Agradecerles su participación esta mañana. Esperamos que la información les haya sido de utilidad y cualquier consultita que tengan, cualquier cosa, pues estamos para servirles y esperamos poder atender a todas las consultas y cosas que quieran. No sé, inclusive si alguno quisiera alguna pregunta adicional que no se le hayamos contestado por medio del chat o quisiera abrir su micrófono para alguna consulta, también estamos a la orden para atenderlas en este momento. Buenos días, sí, yo tengo una consulta. Ajá, Digamos, yo estoy viendo que está grabada. ¿Esto lo sube en algún lado? sí, va a estar en donde Flor está colocando el enlace de las capacitaciones. Ahí van a estar ahí está esta capacitación y todas las demás como Flor les comentó, pero ahí la puedes acceder. Ok, perfecto. Más bien, muchas gracias. A vos.
Si no hay más. Ah, bueno, Catherine. Muchas gracias, Ana Lucila. Ana Lucila, no sé si sea una pregunta solo específica mía. En el área donde yo trabajo, a veces hay trámites que se realizan de manera manual. Por ejemplo, los estudiantes, como no están dentro de CIGEDI, hacen alguna solicitud, por ejemplo, una solicitud cualquiera. Esas solicitudes, si yo luego tengo que contestar con algún documento por medio de CIGEDI, deben quedar de alguna manera reflejadas en el sistema, tengo que subirlas de alguna manera o con solo el hecho de que esté la respuesta registrada en CIGEDI se da por supuesto que hay una solicitud de gestión. No, la recomendación es que todas las cosas que lleguen en formato físico sean ingresadas al sistema. Esto con el fin de poder brindarle como una trazabilidad al trámite, ¿verdad? Poder ver, bueno, esta es la consulta, de dónde viene la consulta y todo. Entonces, para que podamos tener esa trazabilidad, la recomendación sí es que todos los documentos que me llegan en formato físico, ¿verdad? Los pueda ingresar y pueda generar la respuesta a partir de esa consulta que me ingresó. Todo ese proceso de cómo ingresar un documento lo vamos a estar viendo en la capacitación del lunes por cualquier cosita. Muchísimas gracias. Un gusto. Creo que hay dos personas más que tienen consultas. No sé si gustan, abren sus micrófonos. Buenos días. Resulta que tengo una preguntita. Resulta que aquí en el sitio, normalmente la única persona que firma los oficios que salen con consecutivo de ciclo es la directora, pero otros compañeros han hecho. Ay, no se le escucha Mira, muy vieras bien. que, sí, eso te iba a decir, doña Melissa, es que vieras que no le entendemos muy bien, es que creo que tiene un poquito de ruido de fondo. Sí, dame un segundo. Si quieres, tal vez la otra persona puede hacerme preguntas mientras yo aquí que vayan un Ok, poquito el volumen. lista, gracias. Silvia. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Me alegra que estén bien. Una pregunta, siempre para obtener el listado de los oficios, ¿verdad? Como el consecutivo, digamos, en la numeración, siempre hay que solicitárselos a ustedes o en algún momento va a estar eso en el sistema. Por una cuestión de control de lo que es el sistema, solo nosotras modificamos los consecutivos. Entonces, si tuvieras alguna, normalmente eso solo se hace cuando la unidad inicia el proceso, ¿verdad? Cuando estamos iniciando con el uso del sistema. Sin embargo, si les pasa alguna situación específicamente con lo que son órganos colegiados, ustedes nos avisen y nosotras modificamos el consecutivo para que ya tengan el orden correcto. En Ah, general, solo lo hacemos con órganos colegiados porque, bueno, y sobre todo en unidades que son un poquitito, digamos, que tengan más de una persona trabajando, cuando son oficios y así, y de repente eliminan un consecutivo y quieren como recuperarlo, tal vez otra persona ya generó otra carta, entonces ya no podríamos porque le estaríamos eliminando la de la persona que hizo el siguiente documento. Entonces, por eso solo es una práctica que llevamos a cabo para lo que son órganos colegiados. ok. Sí, no, yo lo que hago es que siempre se lo solicito porque nosotras, bueno, por una directriz que me dieron a mí, tengo que estar como corroborando que todos los oficios se hayan despachado, ¿verdad? O sea, llevar como un orden en la numeración, ir, Claro. ir revisando que los documentos que nosotros emitimos y que se envían, que haya un orden adecuado y que no se haya quedado ninguno. Entonces, eso yo lo hago así, digamos, yo lo pido como cada 3 meses y ustedes me lo han estado mandando. Entonces, siempre, Ah, por eso, ok. o sea, siempre se lo solicito a ustedes. Los reportes ok, los reportes eran. Sí, los Sí, para reportes. lo que son los reportes, perdón, disculpa, es que creo que no te entendí bien la pregunta. Lo que son los reportes en este momento, sí, solo desde acá, del archivo, ¿verdad? Mi compañera Flor es la que puede hacer los reportes. Sin embargo, esta fase de generación de reportes sí es algo que se tiene contemplada
en una segunda fase del sistema. No obstante, sí comentarles que por favor nos tengan un poquitito por ahí de paciencia con esto, porque como ustedes saben, todos los sistemas tienen un proceso ante el centro de informática y nosotros en este momento como CIGEI estamos en posición número 9 para las siguientes, todas las recomendaciones de mejora que ustedes nos han brindado del sistema. Entonces, sí se tiene ya pensado la incorporación de reportes, pero en este momento, con muchísimo gusto, ustedes nos mandan un correíto y desde acá es que se los hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Doña Melissa, no sé si gusta. Sí, ¿me escucha ahora? Sí. Perfecto. Ok, es lo siguiente. Aquí normalmente la costumbre que se tiene es que solamente la directora firma los oficios que salen, pero hemos recibido comentarios de compañeros que dicen que ellos también quieren firmar oficios y que se maneja únicamente de todo por CIGEDI, porque lo que hacen es que se inventan ahí un consecutivo y ahí le van cambiando los números. ¿Qué recomendación dan ustedes en ese caso? Y no sé si las otras unidades, ¿cómo es que lo manejan? Ok. Te comento que tal vez ahí voy a como a generarte la respuesta desde varios puntos. Uno es que nosotros desde el archivo universitario no definimos ni establecemos quiénes son las personas que puedan firmar documentos. Esto es porque va a depender de las competencias y las labores que tenga cada unidad y la forma como trabaje cada unidad. Por ejemplo, hay unidades como donde vos me indicas, ¿verdad? O en unidades, ciertas unidades administrativas y así, que sí han determinado que solamente la dirección es la única persona que puede firmar los documentos y que es la que tiene como la competencia para firmar. Pero tenemos unidades donde hay analistas, que entonces los analistas que normalmente es que le piden información a algún proveedor o algún detalle o así, entonces ellos también tienen la competencia, pero para firmar los documentos que sean como en esas características de solicitud de información, ¿verdad? Entonces, sí, eso lo definen ustedes, no está establecido, ¿verdad? Hay unidades, por ejemplo, que tienen departamentos, entonces firma el director de la unidad, digamos, sobre todo en unidades, bueno, digamos que es el ejemplo que te estoy dando, que es una unidad académica, entonces tengo el director de la unidad más los directores de departamentos, entonces, y los directores y los coordinadores de comisiones, donde todos pueden firmar los oficios dependiendo de sus características, de sus puestos de trabajo. Entonces, en este sentido, son ustedes como la unidad que lo determina. Esto también aunado a que muchas veces hay normas, ya sea institucionales o nacionales, dependiendo del tipo de unidad con la que estemos, en donde estemos trabajando, que van a tener diferentes características y va a establecer quiénes pueden firmar a nivel normativo un documento. Y sí, aunque nosotras sí tratamos como de tener, de haber hecho una lectura pues de todas las normas y todo, ¿verdad? Sabemos pues que tenemos una institución bastante grande en esta y que tenemos muchos convenios y relaciones con leyes nacionales inclusive. Entonces no nos gusta como dar nosotras ese criterio porque podríamos desconocer algún aspecto, ¿verdad? Importante. Entonces, que sean ustedes como dueños como gestores del sistema, desde las unidades, los que analicen qué documentos pueden o no pueden firmar. En relación con esto mismo, también hacer un paréntesis y comentarles, por ejemplo, todo lo que son proyectos, acción social, docencia, investigación. Todos los documentos que salen desde un proyecto deben ser emitidos por la unidad. Y aquí también hay características de que forman parte tal vez un poquitito a nivel personal, ¿verdad? Porque hay directores que dicen, bueno, no, yo sí quiero que aunque sea el proyecto de fulanito de tal, lo firmemos con firmas mancomunadas, que firme él como coordinador y firme yo como director, ¿verdad? Y hay unos que dicen, no, la verdad que usted como coordinador de su proyecto firme todos los documentos que le corresponden, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces también depende un poco como las características o las cualidades que tenga la persona que esté a cargo de la unidad. Entonces por ahí también de que tomen en cuenta ese detalle. Em,
cuando firmo documentos en esas características, y es importante que en la parte del remitente yo establezca muy bien cuáles son mis competencias, es decir, fulanita de tal, coordinadora, comisión tal, ¿verdad? O tal persona como director del departamento y el nombre del departamento específico, ¿verdad? Hacer claridad en esa parte de con qué puesto, con qué atributo es que está firmando el documento. Y otro tercer aspecto que te quería comentar es que también es importante que tengan en cuenta que yo no puedo utilizar el sistema para trámites personales. La respuesta sí es oficial y sí es por medio del CGI, pero la consulta no. Te doy un caso. Si me voy a pasar de casa, entonces que de acuerdo con la convención tengo un permiso para hacerme, para, creo que es un día, ¿verdad? Como para cambiar de casa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo vengo y hago la solicitud y pido que con base en el artículo tal de la convención colectiva estoy solicitando el permiso para tal día, ¿verdad? Entonces, esa solicitud es mía, es personal, no es de la institución. Entonces, yo se la mando con una carta mía personal. Si yo quiero ponerle número de consecutivo mío, ¿verdad? JD o lo que sea, pues es mía. Y yo la presento a la unidad. En la unidad, ya ahora sí, ustedes van a hacer el ingreso, como ahora comentaba la compañera, ¿verdad? De estos formularios que presentan los estudiantes. Igual, esta carta que presenta un docente, un administrativo, cualquier persona, la presenta a título personal y ya ahora sí, la respuesta que yo reciba de parte de la unidad sí es por medio del sistema, pero la consulta no es creada por CIGEDI. Y Entonces, sí, ajá. sí, no, ahí nada más para agregar algo. ¿Existe algún grado de responsabilidad, ya sea, no sé, un reglamento, una circular o similar para la persona que firma el oficio en el CIGEDI? Eso es una. Y la otra, que ¿cómo podría ser entonces la directora para, como para darse cuenta, no sé, de los oficios que salen? Tal vez decirle a los compañeros que todos tienen que ir con copia a ella o qué sugerencia tienen. Ok, ahí tal vez comentarte, digamos, como te decía anteriormente, nosotros no tenemos establecido, digamos, como quiénes son las personas, no hay una circular o algo donde diga quiénes son las personas que tienen la competencia para firmar, porque establecer eso sería como dar nosotras una directriz y podríamos cometer algún error, ¿verdad? Porque, como te digo, puede haber alguna norma, algún reglamento interno, algún reglamento nacional por el cual esta persona está firmando. Entonces no tenemos ese nivel de información. Y sí, era eso. Creo que me dijiste eso. No, y Se me la fue. otra preguntilla. ¿Qué recomiendan ustedes que se haga, digamos, a nivel de centro? Ah, Para ok. que no se dé el Ok. caso que tal vez algún investigador manda una cosa que no debe a otra parte, no sé, Listo, algo gracias. Sí, así. Sí, sí, gracias. yo decía, yo aquí había otra que hubiera se me olvidó. Qué pena. Sí, en esa otra, justo, por eso es que vieras que recomendamos que no se hagan documentos a título personal, sino que todos los, digamos, si es una carta de un proyecto o algo que siempre salga, sea con un número de oficio de la unidad, digamos, del centro o del instituto, que nunca salga a título personal. Esto sobre todo, y verás que sí lo hemos visto más a nivel como de investigadores que a veces crean documentos y los hacen a título personal, pero con algo que es un proyecto institucional. Entonces, con el fin de evitar como ese, esa limitante a nivel de información de los proyectos es que siempre solicitamos que todo sea es por medio del sistema. Y aquí ya por medio del sistema, si ya tienen ustedes como unidad que definirlo, ok, le van a dar el permiso al coordinador del proyecto para firmar documentos, los van a firmar en forma conjunta o el coordinador del proyecto va a crear el documento y se lo va a mandar a aprobación, es al director, ¿verdad? Ya esa parte sí ya la definen ustedes un poquitito más a nivel interno de cómo quieren llevar ese flujo. Pero sí la recomendación es que todo documento que sea para de comunicación sea a nivel del sistema. Creo que hay otra persona. Anita, Shoshani, tiene la mano levantada. Buenos días, Hola, Ana Luz.
Hola, buenos días. Quería hacerle una consultita con relación a lo que son convocatorias de actas y de consejo y asamblea. Ajá. Cuando uno, digamos, ya se dio la sesión, ¿cómo uno hace para crear ahí los expedientes? No sé si, digamos, uno lo puede guardar en la serie documental que hice, porque solo hay dos opciones, está expedientes de la asamblea colegial representativa y expedientes de elección de asambleas ordinarias, que supongo que serían esas. No, Pero, cuando son de órganos colegiados, vamos a ajá, elegir la serie que se llama expediente de sesión. expediente de sesión. Ajá, vamos a elegir la que se llama expediente de sesión y en la parte donde dice, por ejemplo, creo que por acá lo tengo. Ah, no, no tenía el ejemplo. Mm. Ok, donde, por ejemplo, ok, vamos a irme aquí. Ok, acá en la serie documental vamos a Ujú, buscar expediente de sesión. Una vez que ajá, tengo la serie documental expediente de sesión, voy a irme y donde dice, donde dice nombre, voy a poner asamblea de número de sede, sesión. asamblea de sede, ¿verdad? O Ajá, consejo de sede, ¿verdad? Le pongo ajá, el consejo de sede, guión bajo, el número consecutivo, 1, 2, 3, ¿cuál es el número de la sesión? Guión ujú, bajo y el año. Esa es la forma como voy a ponerlo en el nombre. En la ok. descripción, si quieres, puedes poner expediente de sesión de la sesión tal, ¿verdad? Igual como te decía, es optativo, no es obligatorio, entonces podrías dejarlo en blanco. Igual la Ujú, parte de ubicación física y en Expurgo le pones que no. Entonces, la serie documental para casos de expedientes de órganos, para sesiones de órganos colegiados, siempre es expediente de sesión. y Y los que son el de consejos, que son, digamos, las coordinaciones de cada y- área acá. igual, expediente de sesión, todo lo que sea órgano Entonces, colegiado, ok, ok. asamblea de escuela, consejos asesores, asamblea de sede, asamblea de reunión de departamentos, que también son órganos colegiados, consejo científico, todo lo que sea Ujú. órgano colegiado. La serie va a ser expediente de sesión y en el nombre sí tengo que poner el nombre completo del órgano colegiado, como te decía. Entonces, Asamblea de Escuela, sesión 55-2023. Y puedo subir, digamos, anexar a esa carpeta los audios o videos, porque como se tienen que grabar. Ok, en esta carpeta vamos a tener en la parte del acta, vamos a poner el acta ya aprobada. Y en los Ajá. documentos de coordinación, Eso ahora es que en me documentos preguntabas, adjuntos, ¿verdad? hay En en archivos documentos, adjuntos. en documentos de sesión sería todos esos documentos que vimos durante la sesión. No obstante, el detalle con lo que son las grabaciones y las grabaciones de órganos colegiados, que de acuerdo con la última resolución que sacó Rectoría, se establece que tiene que ser en audio y video. Esas grabaciones son sumamente pesadas. Entonces, en este momento, el sistema no podría darte la capacidad de almacenamiento de eso, porque recuerden que el sistema tiene una capacidad límite de almacenamiento. Ujú. Entonces, cuando ustedes intenten subir una grabación de estas, el sistema se los va a negar. Y como son tan pesadas, nosotras no podríamos en este caso ayudarles a modificar el peso para que las puedan subir. Entonces, de momento sí sería que ustedes como unidad sean los responsables de la custodia de de esas grabaciones en audio y video. Ah, ok. Pero digamos, todo, digamos, lo que yo subo, lista de asistentes, todo eso sería en archivos adjuntos. Es que no, cada uno va a tener diferentes características. Por ejemplo, si lees el procedimiento de órganos colegiados, en el acta, en la subcarpeta de acta, va a ir el acta como tal. En los documentos de coordinación tienes que poner la convocatoria
Y si alguna persona mandó una carta dando una excusa de que no podían asistir a la sesión, también iría en documentos de coordinación. Y todos los demás documentos que se vio un informe, que se vio la solicitud de un profesor para asistir a una actividad, todos esos documentos que yo voy a ver durante la sesión, los voy a tener es en documentos de sesión, no como documentos adjuntos, sino como documentos de sesión. Entonces, si cualquier persona llega con un documento para que se vea en sesión, lo que tengo que hacer es ingresarlo al sistema y ponerlo en el apartado, en la subcarpeta de documentos de sesión. No como Anita, como perdón. adjuntos al acta. Les estoy Ajá, pasando ya. por el chat la resolución, la de rectoría, la La de R215 también, para que gracias. la tengan más, para que la Ajá. estudien, digamos. Ujú. Ok, es que el No sistema le, vas a pero, tener el sistema vas a tener dos opciones. Una ajá, son bueno, vas a tener varias opciones. Una es crear documentos, como es el acta, ¿verdad? Que la vas a ajá, poner en el acta. Hasta ahí vamos bien. ajá. Otra es que yo voy a poder ingresar documentos o recibir documentos. Entonces, si, por ejemplo, Rachel me mandó de la coordinación de administración un documento para ver durante el consejo de sede, entonces Ajá. esa carta de la coordinación la voy a poner es en documentos de sesión. Ok, Pero tengo eso que es como uno. ingresarlo. Tienes que ingresarlo, exacto. Siempre vamos a tener, o ya están ingresados, como ese que te decía que recibo, ¿verdad? O que tengo que Ajá. ingresarlo, por ejemplo, que viene un estudiante y me pone una situación, entonces yo tengo que ingresar el documento, que es lo que vamos a ver el lunes, y tengo que asignarle el expediente de la sesión en la subcarpeta documentos de sesión. Y hay una Ok. tercera que es que, bueno, yo puedo tener la convocatoria y en la convocatoria voy a adjuntarle un documento a esa convocatoria para que se vea. ¿Qué es el detalle? Si yo adjunto un documento que ya no voy a tener la división como me lo establece el procedimiento de órganos colegiados, porque ese documento adjunto quedaría en coordinación y no en los documentos que estoy viendo durante la sesión. Por eso la opción de Ok. adjuntar no sería la viable para casos de órganos colegiados. Digamos, sí podría ser, por ejemplo, que venga la carta del estudiante con las fotografías de la situación que él me está presentando. Entonces, las fotografías sí podrían venir adjuntas a la carta, pero ves que es un concepto diferente que si yo ingreso, distribuyo o adjunto un documento. No sé si quedó como clarito. Perdón, es que le apagué el audio a Yoshani porque estaba haciendo mucho ruido. Perdón, Yoshani, si lo puedo volver a abrir, es que está un poco, tiene ruido de fondo. No sé si le quedó claro ya lo que Anita le explicó. Dicen que no se escuchó lo que Perdón, Anita dijo. perdón, es que mi compañera está en el teléfono, entonces ella se oye en fondo, nuestra compañera. Es que no le entendía, me imagino que todos esos documentos de sesión son subcarpetas del expediente de la sesión que van a salir en el CIGEDI. Ajá, de acuerdo con Con el razón, ya. procedimiento de En órganos. físico. Así como ya en el físico va a venir en el CIGEDI. Exacto, de acuerdo con el procedimiento de órganos colegiados, yo voy a tener esas subcarpetas. Entonces ahí ya va a depender de las diferentes características que tenga para cada, o por características no, sino dependiendo el documento, ¿verdad? Si es El una documento. convocatoria, si es el acta, si es la carta que voy a ver, si es el informe que voy a ver, toda la información que sea relacionada con esa sesión. Todo Ya. eso por cualquier cosita, nada más para que lo tomen en cuenta. Es información que se ve en que ustedes pueden encontrar o acceder desde lo que es órganos colegiados, ¿verdad? Entonces, desde órganos colegiados es que está todos esos detalles. Y lo que hace el sistema nada más es responder a eso. Entonces, digamos, si tuvieran alguna duda es en el sitio web de nosotros, en el menú de la derecha, se van a comité técnico y en directrices está lo que es el procedimiento de órganos colegiados.
y en ese procedimiento pues está toda esa información que les digo que esas subcarpetas que tiene el sistema en realidad lo que hacen es responder a lo que dice este procedimiento. Que se me perdió. Aquí está. Entonces, eso que yo les mostré antes es lo que dice, pues el procedimiento en documentos de coordinación, documentos de sesión, el acta y los documentos de referencia. Entonces, los documentos que van a ir en cada una de sus carpetas está establecido es en el procedimiento como tal. Anita, Stephanie tiene la mano levantada. Sí, buenos Adelante. días. Una preguntita. Bueno, en mi caso me ha tocado que, por ejemplo, algún docente quiere ver algún tema en la comisión y, por ejemplo, no sé dónde archivarlo, si va en documentos de sesión o en documentos de la coordinación, ¿cómo iría a esos temas? Sí, estos casos, todos esos documentos irían en documentos de sesión. Ok, perfecto. Muchas Con gracias. gusto, con gusto. No sé si alguna persona tiene alguna otra consulta. Si no tienen más dudas o consultas, les agradecemos más bien la atención y los esperamos el próximo lunes, que es la última capacitación masiva que vamos a dar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. A ustedes, ustedes, día. buenos días. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.